Les doy la bienvenida a la tercera parte entonces de nuestra revisión de este espectacular plugins Unified. Vamos a mirar hoy entonces algunas características más de todas esas potencialidades que nos ofrece entonces esa interesante aplicación. Vamos a mirar lo que se llama subsets, que vienen a ser como categorías en las cuales podemos organizar nuestros efectos para lograr entonces tener acceso a los mismos de manera obviamente más rápida, y podemos, algo interesante, organizarlas por géneros según lo que estemos produciendo. Si te dedicas a hacer géneros específicos, quizás haces música urbana, haces música pop, haces música orquestal, haces música para bandas sonoras, puedes organizar entonces tus efectos y tus instrumentos virtuales por categorías dependiendo de esos géneros en los cuales trabajas. Así que no invertirás después mucho tiempo en la búsqueda de los mismos, simplemente accedes al subset, a esa subcategoría, y tendrás entonces inmediatamente el acceso al género específico en el que trabajes. Es por dar una idea, pero puedes organizarlos también por diferentes tipos de efectos. Si quieres organizar todas las reverbs en un paquete, las convolutivas o todas las reverbs algorítmicas, también puedes colocar todos los delay tipo BBD o todos los delay analógicos. En fin, ya es cuestión de gustos. Vamos a ir en la parte inferior donde tenemos entonces acceso al menú hamburguesa. Tenemos inmediatamente acceso acá a esa categoría en donde podemos organizar, bien sea instrumentos, efectos de audio o efectos MIDI. En mi caso ya tengo organizado, por ejemplo, mis efectos. Tengo aquí una categoría que se llama mis instrumentos y tengo todos los efectos e instrumentos. Voy entonces a mostrarles cómo es el proceso. Esos subsets que ya están creados, puedes ver mis efectos, mis instrumentos y todos los efectos. Puedo renombrarlos dándole clic aquí y puedo cambiar el nombre de los mismos. Pero también puedo eliminarlos dándole simplemente clic aquí donde dice delete subset, ok, borrar cada una de esas categorías. Voy a eliminar entonces estas dos iniciales para que tú puedas ver las dos de instrumentos y efectos que había creado. Solamente me voy a quedar con todos, donde tengo aquí como categorizado un buen número de instrumentos y efectos, y voy a empezar a crear nuevos. Para eso entonces me voy a ir a la categoría de efectos, y en efectos voy a decirle que me cree un nuevo subset. Voy a dar a new subsets, inmediatamente lo ves aquí. Miras dónde quedó, aquí donde dice nuevo subset. Voy a renombrarlo, voy a darle clic aquí y le voy a colocar, por ejemplo, efectos música urbana, por ejemplo. Le doy allí un enter, ves como ya me aplicó el nombre. Voy a cerrar aquí el menú emergente y ya tengo entonces una categoría de efectos para música urbana. Pero como puedes ver enfrente, tengo una lista de todos los efectos que he escaneado hasta el momento dentro de Unified. Recuerda el primer vídeo que les compartí en donde les explicaba cómo escanear todos sus efectos guardados en tu computadora para luego anexarlos dentro de Unified. Aquí no anexé todos, obviamente anexé un buen número de los mismos, pero pues nada impide que en el momento que tú lo hagas anexes toda tu lista de instrumentos virtuales y de efectos. Y acá tenemos la categoría creada, el subset FX Music Urbana, y está vacío. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, en mi caso yo quiero utilizar el Analog Lab como parte de mis subsets o parte de mis instrumentos para crear música urbana. Lo que hago simplemente es añadir selección. Le doy clic y ya lo tengo acá dentro de mi categoría de música urbana. Aparte de eso, yo también deseo tener, por ejemplo, sonidos étnicos. Entonces voy a agregar este Amplet Ethno. Voy a darle añadir a la selección. Voy a bajar un poco. Voy a agregar entonces de los que integra el mismo programa Unified. Quiero el Dragonfly, por ejemplo. Vamos a agregar acá estas reverb, añadir esta, vamos a agregar este Dragonfly tipo Hold y ese tipo Play también, y ese tipo Room. Sigamos bajando y digamos que también quiero utilizar el delay de MDA, vamos a agregarlo, una Big Box también de DMA. Todos esos efectos de MDA vienen integrados dentro de Unified, no tienes que descargar absolutamente nada. Y digamos que por último yo quiero el Oddity, entonces voy a agregar el Oddity. Y ya he terminado entonces con mis efectos. Entonces lo que yo hago es simplemente darle guardar. Voy a darle close acá. Como agregué efectos de audio, recordemos que fue la categoría que seleccioné, aunque mezclé algunos instrumentos también. Voy a irme entonces acá a agregarle a este Synthwave, que es el estándar que trae Unified. Voy a agregar algunos de los efectos que yo utilicé, que agregué. Entonces voy a desplegar aquí categoría de efectos y puedes ver que me aparece mi subset que se llama efectos para música urbana. Y aquí me aparecen los que agregué básicamente, ¿ok? Entonces simplemente daría clic, tendría acceso a la interfaz del efecto. Puedo configurar obviamente en este caso que es un delay, el retraso en el canal izquierdo, el retraso en el canal derecho, la retroalimentación, en fin. O también podría cambiarlo, reemplazarlo y agregar pues nuevos efectos dependiendo de lo que necesite. Esa es la manera entonces como crea subsets. En este caso vistes que están relacionados con los efectos de audio, pero es el mismo proceso si te vas a los instrumentos. Simplemente creas un nuevo subset, luego lo renombras, agregas los instrumentos que necesitas para ese subset, le das guardar, cierras y te vienes acá cuando agregues los instrumentos.
y vas a tener acceso entonces a tu categoría dependiendo pues de lo que, como la hayas nombrado. Si es por géneros, entonces te aparecerá pop, R&B, qué sé yo. Por tipo de instrumentos, entonces tendrás categorías como piano, baterías, string, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bastante interesante esas opciones de subset. Le da mucho potencial al software porque nos permiten, como les digo, organizar dependiendo de nuestros intereses, nuestros instrumentos y nuestros efectos. ¿Ok? Un aplauso para Unify por esa característica realmente sobresaliente. Aprovecho entonces allí para seguir hablando un poco de los efectos. Entonces vemos acá que la manera de agregar efectos es yéndome a esta pequeña opción y seleccionando bien sea los estándar que trae Unify, que vienen por categorías como delay, distorsiones, dinámicos, ecualizadores, moduladores y reverb. Tú seleccionas el que necesitas. Algo de destacar acá entre las reverb, por ejemplo, tenemos esta Clamp Flanter, que es una reverb convolutiva. Así que te da muchísimo más calidad que una reverb algorítmica y que te permite cargar impulsos sin importar de cualquier lado. Es decir, puedes cargar los impulsos que integra la misma reverb. Te vas aquí donde dice No File Loaded, archivo sin cargar, y te vas a ir a tus librerías de usuario y vas a buscar entonces la librería estándar de Unify, respuesta a impulsos. Acá tenemos entonces algunos impulsos, los abres y aquí tenemos acceso al mismo. Y te permite cargar entonces diferentes impulsos para mezclarlos y crear combinaciones bastante únicas. Pero también si no quieres usar los impulsos que integra Unify, pues puedes cargar impulsos descargados de la red, de los gratuitos que te ofrecen, o si has comprado de otras librerías, entonces pues obviamente puedes integrarlos también acá al uso dentro de Unify con esta reverb convolutiva Clamp Flanter, ¿ok? Algo interesante. Puedes seguir agregando efectos, dándole clic. Acá tenemos entonces acceso a la Reverb Flanter. Si damos doble clic, regreso a la interfaz de usuario, pero puedo darle clic aquí a este más y puedo agregar más efectos. En este caso quiero que aparte de la Reverb haya un poco de distorsión, entonces voy a agregar ese Degradate, ¿ok? Y ajusto ya los controles y se van sumando, como puedes ver aquí, los efectos que estoy aplicando entonces al Synthwave. Allí está como muestra. Aparte de que puedes agregar efectos a cada layer, a cada capa, a cada pista de manera independiente, puedes agregar efectos maestros a todas las pistas que hayas integrado. Es decir, en un caso dado que yo empiece a agregar pistas, voy a agregar aquí un bajo, por ejemplo, y voy a agregar de nuevo de acá ahorita un synth FM que me genere un sonido de marimba. Todos esos sonidos van a tener, obviamente, de manera particular, yo puedo agregarle a cada uno un efecto. Voy a ir a los estándares de Unify, voy a agregar a cada uno su efecto correspondiente. Entonces, esperemos un momento, voy a agregar aquí y aquí tengo mis efectos. Y aquí tengo mi capa. Ok, pero yo puedo también sumarle o agregarle a los tres un efecto que los cobije y me los integre mucho más. Entonces, para eso tengo la sección de efectos master. Me voy a ir aquí y puedo agregar efectos estándar de Unify o efectos de tercero. En este caso, pues estoy trabajando con los estándar, que son los efectos que en este caso te recomiendo, funcionan muy bien y no consumen tanto recurso de sistema. En un momento hablaré un poquito acerca de eso del consumo, porque hubo un usuario que me escribió y me dijo, consume mucho recurso, ¿qué equipo necesitaría para usarlo? Entonces, para responder a ese usuario, a todos los que quizás tengan esa duda, les voy a hablar un poco sobre cómo medir el uso de CPU de tu máquina, y realmente Unify no es un programa que consuma, que devore tu computadora. Voy a agregar entonces, digamos, una pequeña reverb ambiente, esta, pero aparte de eso también deseo agregarle un plugin de dinámica, digamos, vamos a aplicar compresión. Entonces aquí tengo una reverb. Con la misma ya estoy envolviendo todos los efectos y puedo ajustar el umbral, el ratio, por ejemplo, el ataque, la liberación. Puedo aplicar un poco de limitación para darle obviamente mayor nivel de ganancia. Y jugar con los parámetros obviamente generales del plugin de dinámica, y al final entonces estoy con estos dos plugins que agregué, el Ambient y el Dynamics, estoy afectando los tres capas que están antes de los mismos, es decir, estoy cohesionando entonces los sonidos y controlando su dinámica y su ambiente. Interesante. También obviamente puedes jugar con los controles que integra cada pista, puedes usar los niveles de cada instrumento, ya se lo expliqué, para ajustar la presencia del mismo dentro de el patch como tal. Puedes jugar con la panorámica también y lograr entonces un sonido mucho más ubicado espacialmente dependiendo de la panorámica y con una dinámica ajustada a tus intereses, motivaciones, gustos y necesidades, ¿ok? Y hay unas opciones que le van a dar a Unify un poderío destacable realmente en comparación a otros software, y es la posibilidad de utilizar macros. Vamos a hablar un poco entonces de ellas. Las macros nos permiten entonces integrar o controlar
diferentes parámetros desde un único control. Entonces tenemos la posibilidad de enlazar esos parámetros a nuestro controlador hardware y desde los knobs o sliders de nuestros controladores pues manipular diferentes parámetros del plugin del programa de manera unificada. Para eso entonces voy a irme entonces acá en la parte inferior. Vemos este botón, damos clic y tenemos acceso a los macros. Específicamente vienen 8 macros, pero estoy moviendo los dials de mi teclado controlador. No está pasando nada entonces con estos controles. Para que sucedan, debo entonces poder dar clic en los mismos. Lo que hago es simplemente darle un MIDI alert para que él entonces memorice, en este caso el knobs que quiero asignar, que haga un aprendizaje. Doy clic, muevo mi knobs en mi teclado y puedes ver allí entonces que ya está asignado uno de mis. Estoy manipulándolo no con el mouse. Mira mi mouse por acá arriba. Estoy moviendo simplemente el knob de mi teclado controlador. Igual lo puedo hacer acá. Doy clic MIDI alert, muevo el dial. Pues podemos observar los parámetros linkeados. Vamos a dar clic y en este caso pues no tengo ningún parámetro linkeado. Está en blanco. Pero también dando clic puedo copiar links, puedo pegarlos, puedo asignar directamente alguno de los mapeos MIDI si los conoces y puedo desasignar lo que ya está asignado. Es decir, si le doy clic aquí, si muevo mi controlador acá, no está funcionando porque lo acabo de deslinkear. Simplemente tendría que darle nuevo MIDI alert, mover y puedes ver de hecho acá en los parámetros linkeados puedes ver este control cómo se mueve, esta barra deslizante en sentido horizontal, indicándonos pues la proporción o cantidad de efecto que estoy utilizando, en este caso en el control de la macro. Ahora yo puedo linkear diferentes parámetros. Voy a dar clic aquí, tengo que seleccionar qué instrumento de la lista que tengo acá quiero linkear. En este caso tengo un bajo, puedes ver el Dixie Bass Bank, y voy a irme entonces a algunos parámetros que yo puedo manipular del mismo. Para eso entonces voy a darle doble clic para observar el instrumento virtual y vamos a escoger alguno de esos parámetros visuales que podemos nosotros manipular. Por ejemplo, el algoritmo. Vamos a darle clic aquí, instrumento Dexie, y tenemos aquí dentro del plugin Dexie lo que dice algoritmo. Voy a darle clic. Moviendo mi dial acá en mi controlador puedes ver cómo este control o parámetro algoritmo está cambiando. De hecho ves cómo cambia aquí también entonces la malla. Con la línea horizontal visualizo entonces como la cantidad de efecto aplicado y tengo entonces los valores, el movimiento entre los valores máximos y mínimos que me está ofreciendo entonces aquí el parámetro de algoritmo. ¿Ok? Puedo seguir linkeando o puedo personalizar este valor. Si ves en la parte superior tenemos un pequeño recuadro que nos indica el velocity del parámetro, es decir, la velocidad con la que estoy entonces aplicando el efecto. Es algo así como el volumen que estoy visualizando aquí, lo puedo controlar desde esta línea. Puedes ver que si hago una curva, puedes ver cómo se refleja entonces en el cuadro superior. Igual, si lo subo, si lo bajo, ¿ok? Y obviamente puedo mover estos puntos, baja hacia abajo o hacia arriba y jugar entonces con parámetros, en este caso el velocity del efecto que estoy controlando, del parámetro que he enlazado entonces con este macro número 1. Pero algo interesante es que no solamente puedo utilizar un parámetro, yo puedo o cambiar los parámetros utilizados en el mismo sintetizador o puedo cambiarlo a otro de los instrumentos que haya integrado o puedo linkearlos a los efectos MIDI, en este caso que tengo en el canal master o al canal o al nivel de mezcla que tenga. Pero también puedo, de nuevo, miren lo que voy a hacer, voy a linkear otro parámetro del mismo plugin. En este caso vamos a buscar un parámetro que podamos fácilmente visualizar, el output level, el nivel de salida. Entonces vamos a jugar y como puedes observar, ya que hay un parámetro que se está moviendo, estoy utilizando el mismo dial, es decir, con el mismo knob que estoy controlando el algoritmo. En este caso estoy controlando el nivel de salida, es decir, que puedes con un único control, que sería este, podría estar controlando diferentes parámetros dentro de mi plugins de instrumento virtual. En este caso estoy utilizando, para el caso que nos compete, pues estoy utilizando el Dexie, ¿ok? Y podría seguir blinkeando cantidad de parámetros. Esto es ilimitado, ya el límite será tu creatividad, tu imaginación, pero puedes asignar diferentes a este otro macro. Por ejemplo, puedes agregar otro parámetro y seguir agregando parámetros, seguir agregando entonces controles de tu sintetizador y seguir obviamente pues controlando. Miren aquí como estoy controlando entonces este parámetro relacionado con la velocidad y puedo jugar entonces y lograr de esa manera, si estás tocando en directo, simplemente a través del control o manejo de los knobs de tu teclado controlador, por ejemplo, puedes entonces personalizar y darle un matiz y un color diferente al sonido que estés trabajando. ¿Ok? Mira acá.
Es interesante entonces el potencial que nos brindan las macros dentro de este programa. Y como te digo, tenemos 8 macros que nos brindan un potencial único, exclusivo y genial. ¿Ok? Vamos a seguir mirando entonces otras características increíbles de este programa. Algo que me llamó también mucho la atención es que podemos nosotros hacer algo que se llama key split, como dividir el teclado. Entonces puedes, por ejemplo, en la parte grave de tu teclado agregar un bajo, pero en las octavas más altas agregar un teclado. Entonces puedes tocar 2 instrumentos de manera simultánea. Vamos a mirar entonces cómo logramos configurar este parámetro. Vamos entonces aquí a buscar uno de los instrumentos de Unify. Vamos a agregar el JX10 y vamos a escoger entonces aquí, vamos a escuchar. Ok, vamos a agregar un segundo instrumento. Vamos a irnos acá y vamos en la parte superior, vamos a agregar un sonido de bajo. Vamos a mirar por aquí. Tenemos este bajo. Y todo junto suena así. Voy a mutear el primer sinte que agregué. Y ahí tenés el sonido de bajo. Ok, y por aquí tendríamos el lead como tal. Obviamente puedes jugar con los niveles de volumen del lead, pero siguen sonando ambos. No importa si los toque una octava arriba o si los toque una octava abajo. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el teclado en dos. Yo quiero que en la parte inferior tenga solamente el sonido de bajo y en la parte superior o en la parte alta tenga el sonido de teclado. Entonces para eso tenemos aquí unos parámetros en cada pista. Nos permiten ajustar entonces los rangos de actividad de cada instrumento. Tenemos que el teclado, la nota más alta que podemos asignar, de hecho ya lo he explicado en videos anteriores, el significado de estos controles, tenemos para asignar un sol 8 y la nota más baja hasta un do 6. Podemos entonces configurar esto simplemente arrastrando o presionando la tecla control, das un clic y tienes acceso a colocar entonces allí la nota de forma manual. Entonces vamos a dejar el sintetizador como venía, vamos a dejarlo en un sol 8, ok, dejémoslo allí. Y vamos a cambiar simplemente el sonido del bajo, sus octavas como tal. Vamos a darle un clic aquí, voy a darle control clic y voy a colocarle entonces la nota más alta del mismo va a ser un si2, ok, y la nota más baja va a ser el do 2, ok. Modifiquemos digamos que la nota más baja va a ser un do 3, ok. Damos enter y allí tengo el bajo solamente y acá tengo el sintetizador y podría entonces de manera independiente tocar cada una de las partes sin que interfieran. En este caso tendría ajustado también los niveles de cada instrumento. Puedo jugar con la panorámica de cada instrumento, agregarle efectos a cada uno y agregar efectos en el máster. Por ejemplo, agregar un poco más de efectos de dinámica para darle un poco más de punch al sonido, realzarlo un poco más. Podemos aplicar un compresor multibanda, podemos aplicar ecualización, podemos darle un poco de reverberación, aplicar modulación para darle movimiento y lograr entonces un sonido así exuberante, único y muy particular. Y como te digo, puedes en tu teclado partirlo y asignar no solamente esos 2 instrumentos, sino que puedes asignar 4 o 5, dependerá obviamente de cuántas octavas tenga tu teclado. Entonces por octava puedes asignar un sonido único, independiente, y tener un patch multifuncional para quizás tocar en vivo 2 o 3 canciones con el mismo patch y luego cambiar a otro patch que tenga también 4 o 5 sonidos y puedas entonces con esos 4 o 5 sonidos interpretar 3 o 4 canciones más. Entonces es bastante útil, no solamente en estudio, sino para directos, esta posibilidad de dividir entonces el teclado. También podemos dividir la velocidad, el velocity. Obviamente puedes jugar con esos parámetros, simplemente reduces un poco el nivel en este caso del sintetizador. Voy a dejar este al valor normal, voy a jugar acá, ok, y puedes jugar entonces con esos parámetros. Igual puedes hacerlo con el sonido del bajo y lograr entonces que ambos sonidos tengan unos niveles y una ubicación espacial determinada dentro de tu espectro o del campo que tú hayas seleccionado estéreo y de niveles de tu mezcla o de tu sonido. Ahora, tú puedes también agregar a tus patch, tus sonidos, puedes agregar entonces como cadenas de efectos y utilizarlos como auxiliares. Es decir, voy a irme aquí a añadir capa y voy a irme a efectos auxiliares y voy a agregar un delay, ¿ok? Vamos a agregar ese delay. En el momento que yo agrego el delay, entonces tenemos acceso, obviamente si le doy doble clic puedo acceder a los parámetros del mismo, puedo sincronizarlo al beat, al tempo,
de nuestro down o de lo que estemos produciendo y configurar cada uno de los parámetros. Aquí tenemos los filtros, en la distorsión, bueno, en fin. Y luego tener estos controles que vemos acá. Entonces yo puedo con esto jugar y enviar determinada señal, cantidad de señal al efecto. Ok, vamos a escuchar, por ejemplo, con el lead. Por ejemplo, si bajo esto no estoy enviando señal al master, voy a subirlo y voy entonces a jugar con este control segundo y noten ustedes me toca jugar aquí con el velocity porque lo bajé. Vamos a acomodarlo y escuchan. Ahora, si estoy tocando el bajo y necesitar un bajo con delay, poco común, pero pues, todo es válido, hago lo mismo. Wow. Increíble. Entonces puedes dividir no solamente el teclado, sino que también utilizar efectos auxiliares y con estos controles ajustar la cantidad de efecto que vas a enviar entonces a cada uno de los sonidos que hayas dividido en tu teclado y darle entonces ese carácter, ese ambiente. Pues en un caso dado que no quieras utilizar efectos dentro de cada pista, aunque utilizando efectos dentro de cada pista enriquece mucho más tu patch, tu sonido. Y al final vas a obtener entonces presets bastante exuberantes. Ahora, ¿necesitas trabajar con percusión? Pues también puedes hacerlo. Para eso Unify nos integra entonces un sampler. Vamos a irnos a añadir instrumentos y voy a buscar por aquí el Group Sampler, ¿ok? Y vemos que aquí tenemos una lista entonces de los sonidos que integra. Y por aquí en la mitad te puedes encontrar con Drum Beats, por ejemplo. Todos los que diga Drum Kits tenemos de diferentes vintage. Vamos a darle clic aquí y ya tenemos entonces. Voy a desactivar un momento esto y tenemos allí, como puedes ver, entonces ya un kit de baterías. Así que puedes agregar sonidos de batería, sonidos percusivos, para que entonces no solamente crees bases melódicas, sino bases rítmicas. Bastante versátil entonces esta aplicación. Ahora, en la medida que vamos agregando instrumentos capas y capas, algunos pensarán que podría llegar a colocarse o lento o a volverse inestable el software. Les cuento, hasta el momento, todo el tiempo que lo he estado probando, ha sido bastante, pero bastante estable. Realmente nunca ha colapsado y he cargado diferentes patches, he hecho diferentes patches aquí de diferente dimensión y hasta ahorita ha sido muy estable. Es una cualidad característica a destacar dentro de Unify. Y esa es la ventaja de utilizar software legal, claro está. Así que por eso les invito para que participen en el sorteo de este espectacular software. Al final del vídeo les dejaré entonces qué tienen que hacer para que se unan a la lista de aquellos que están participando en ese sorteo y puedan hacerse con una licencia legal de Unify, ¿ok? Voy a cargar entonces aquí uno de los patches que viene por defecto dentro del plugin que me encantó, creado por John Lencolt. Es un patch bastante exuberante, es un patch para mí con un sonido bastante cinemático. Me gusta, es grande, es una mezcla entre orquestal y electrónico. Y vemos que en la parte inferior tenemos unos medidores. Como llegué a esos medidores, pues le di clic aquí y activé la opción de visualizarlos. Ya en videos anteriores había explicado esa parte, cómo acceder, pero no había explicado la funcionalidad de la misma. Así que voy a proceder a explicar esa funcionalidad. Tenemos aquí un meter general que nos dice del uso de la CPU de manera general dentro del programa como tal, del uso de CPU que está haciendo Unify de tus recursos. Y tenemos acá este otro meter que nos indica entonces como el uso proporcional de cada uno de los recursos integrados al plugin. Entonces vamos a mirar a detalle qué nos dicen o qué nos indican estos meters, específicamente este. Vemos que en la parte inferior baja, tenemos por acá, vemos que en la parte izquierda de este meter, la parte más baja, vemos como un color marrón. Voy a presionar y vemos allí cómo crece y decrece. Básicamente ese color marrón nos está indicando el tiempo que dura el procesamiento de todas las capas MIDI que integran entonces este patch. Luego tenemos una línea verde pero ligera, bastante clara, que nos representa entonces las capas de instrumentos que hemos incluido dentro de este patch. También incluye cualquier efecto de inserción que hayamos insertado en cada capa. Luego tenemos por aquí arriba, no sé si alcanzas a ver, una línea verde un poco más oscura. Eso representa todas las pistas auxiliares que tengas dentro de tu patch, el consumo de esas pistas auxiliares. Y tenemos luego, de nuevo retoco, un color violeta, puedes ver, y si no sé si alcanzaste a ver junto al mismo un color blanco en la parte alta.
Bueno, aquí vemos simplemente el violeta. Ese color violeta representa entonces los efectos de la capa master que hayamos integrado como tal. Y lo blanco vendría a ser como el overheads entonces de todo el proceso. ¿Para qué te sirve esto? Para que identifiques entonces qué elementos están consumiendo, quizás haciendo más uso de tus recursos. En un caso dado, pues que llegase a presentar un bloqueo o que hubiese crasheo o inestabilidad en el uso del mismo. Pero realmente, como te indico, mira, este patch está bastante grande con diferentes efectos y todo, y ni siquiera se pega. Obviamente también dependerá mucho la máquina que estés utilizando. No vas a utilizar un computador 486 con 4 megas de memoria RAM porque ni siquiera podrás cargar el programa. Obviamente tendrás que tener una máquina medianamente decente para lograr ejecutar el programa, y si piensas usarlo en directos, pues obviamente tendrás que tener una máquina con unas características ya comprobadas en escenarios para que sepas que no se va a crashear la máquina o el programa no va a hacer que tu máquina se bloquee en algún momento. Así que pues se recomienda primero revisar el hardware que tenemos y asimismo funcionará el software que instalemos en el mismo. Y ya sabes, acá tenemos una medida entonces del uso. Mira, esto no pasa ni siquiera del 25%, y 25% indica que realmente no hay nada por qué preocuparse. Así que realmente es un programa que no va a devorar tu máquina. Recomendado desde este punto de vista para directos o para hacer música en estudio con diferentes instancias del mismo dentro de tu DAW. Y por último vamos a mirar entonces Unify dentro de un DAW, cómo se comporta como un plugin. Vamos a proceder entonces a observarlo. Aquí lo estás viendo entonces cargado dentro de FL Studio, que es uno de los DAW que suelo utilizar, la versión más reciente del mismo, y es bastante estable. Aquí puedes de nuevo abrir tu versión de tu lista de presets desde el browser, cargar entonces un instrumento y obviamente empezar entonces a hacer música con el mismo. Funciona igual que la versión independiente, los mismos parámetros para configurar, la misma forma de crear tus subsets, por ejemplo, y acceder a los mismos, la misma manera de reescanear los plugins. Puedes agregar instrumentos desde acá mismo. Algo interesante, que no tienes que cargar varias pistas desde dentro de FL Studio agregando instrumentos de terceros. Simplemente dentro del mismo Unify vas y cargas entonces el instrumento de tercero. Entonces vas como a reducir la carga de uso de tu computadora, porque no estás cargando un plugin extra, sino que estás cargando un adicional más, pero no ejecutando un plugin más. Entonces eso hace que fluya mucho mejor entonces tu DAW y tu proceso de hacer música con el mismo. Así que este es Unify, un programa realmente extraordinario, el cual es compatible, como les indico, con todos los DAW más comerciales, con todos los DAWs del mercado. Muy estable, unas características increíbles de configuración que nos permiten jugar con el sonido de manera extraordinaria, te permiten crear patches y presets de tus bancos de sonidos de una manera también muy flexible y muy versátil. Si quieres participar entonces por una copia de este, ¿qué vas a hacer? De las características vistas en esta revisión, en esta tercera parte, ¿cuál consideras es la que le da mayor potencia a Unify como herramienta? ¿Cuál consideras es la que potencializa realmente el uso de este software y la que lo hace pues totalmente diferente a los otros? Así que deja tu comentario, simplemente dime, me gustó, considero que la más potente es el uso de las macro, el split, el key split, la posibilidad de agregar no solamente efectos de pista, sino efectos master, la posibilidad de utilizar efectos MIDI, etcétera. Dime cuál consideras es esa característica y entrarás inmediatamente entonces a participar en el sorteo de una licencia de Unify para que también lo disfrutes en casa haciendo música. Con esto cierro entonces esta revisión, esperando que la información compartida te sea útil. Creo que realmente te va a ser útil. Dale like, comenta, compártelo, suscríbete al canal si no te has suscrito, si eres nuevo por acá, si eres recién llegado a este vídeo. Te invito para que veas las dos primeras revisiones del mismo, en donde explico otras características un poco más básicas, pero que potencializan el uso del mismo, y para que participes obviamente también en el sorteo, porque tienes que haber respondido la pregunta del primer vídeo, la pregunta del segundo vídeo y esta tercera pregunta. El que haya participado en los 3 vídeos es el que tiene asegurada la participación entonces en el sorteo de la licencia de Unify. Así que pues no pierdes nada, y son preguntas muy sencillas como la que acabaste de ver hoy. Participa, puedes llegar a ser el ganador entonces de Unify para que lo unas a tu grupo de herramientas de producción musical. Con esto cierro entonces, me despido de ustedes, nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.